Estoy bien. Hoy, pues, no quiero decir amanecí porque nos amanecimos, la verdad, no desperté, pero estamos muy contentos y desde que amanecí estaba muy feliz, la verdad. Mi nombre es Ale, para los que no me conocen, y soy parte del equipo de aquí y orgullosamente soy la hija del pastor. Y ayer, mientras alguien me preguntaba si estaba nerviosa por compartir hoy, yo le decía que el nervio no es por lo que vamos a decir, porque en este púlpito no predicamos con nuestras palabras. El nervio es porque en este púlpito predicamos con nuestra vida. Y eso es la responsabilidad, pero también el privilegio. Y yo he decidido de un tiempo acá vivir el privilegio de ser la hija del pastor, número uno, aunque no estoy aquí por eso. Y también vivir el privilegio de poder ser parte del equipo y hacer lo que más amo, que es iglesia. Y yo creo que yo me voy a morir haciendo iglesia. Entonces, hoy te quiero hablar acerca de algo muy personal. Sinceramente, yo creo que el reto de compartir aquí es las preguntas que uno se hace, ¿no? Cuando vas a compartir. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, ¿realmente alguien puede escucharme a mí? Desde que una vez alguien me dijo que cuando yo predicaba no se podía concentrar por mi tono de voz. Era un adolescente, es un adolescente, ¿no? Entonces, pues lo escuché, pero obviamente sí hizo eco porque yo sé que no tengo la mejor voz y peleo mucho con eso. No sé si ustedes han mandado una nota de voz en WhatsApp y cuando se escuchan a ustedes mismos hasta les da pena. ¿Les ha pasado? A mí sí, dices, ay, tan mal me escucho. Algo así es escuchar tu prédica por YouTube. Entonces es muy complicado, pero la verdad es que es un privilegio. Y bueno, mientras yo decidía qué tema compartir, hoy les voy a hablar acerca de algo muy personal, acerca de un proceso en el que no te puedo decir que ya salí, pero sí estoy en la recta final y estoy segura que nunca me voy a graduar. O sea, este es un proceso día a día y yo sé que hoy estoy por salir, pero posiblemente en algún tiempo más voy a tener que recordarme ese mensaje. Y ayer que estaba estudiando estaba recordando cómo una joven hace algunas semanas me mandó un WhatsApp y me mandó una imagen de las notas de una de mis prédicas de hace mucho tiempo. O sea, creo que se encontró la nota hace mucho, ¿no? Y me decía, Ale, ¿sabes qué? Este era el mensaje que yo necesitaba en este momento. Por eso yo te invito a que si puedes, tomas notas en tu celular y créeme lo que ese mensaje posiblemente te va a salvar de una temporada complicada. Y con ese mensaje de esa joven, yo me lo abracé y por eso estoy feliz de compartir hoy, porque hace algunos meses estaría muy nerviosa. Pero sé que esta palabra, así como es de bendición para mí, lo va a ser para ti. Y quiero decirte algo muy fuerte. Hace algunas 13, 14, 15 semanas inicié un proceso en un curso que se llama Pasos para la Recuperación. Y la verdad, yo tomé este curso obligada, no se los voy a negar, no obligada, porque venía con mucha expectativa, pero yo pensaba que no lo necesitaba, siendo sincera. Yo lo hice porque nuestro pastor, a mí y a mi prometido, nos dijo que ese iba a ser parte de nuestro prematrimonial. Entonces, por eso vinimos, pero en realidad yo pensé que no lo necesitaba. Y de hecho yo trabajo haciendo esas copias, o sea, yo hago los diseños para ese curso y nunca lo había tomado. Entonces, mediante iban iniciando las semanas, yo lo iba escuchando y la primera semana yo venía como de oidora nada más, o sea, pensaba que no lo necesitaba. Pero conforme fueron las semanas me di cuenta que yo vivía en una rotunda negación y que mi vida era inmanejable. Y aparte, en medio de entender que era la negación y que estaba viviendo en la negación, yo me di cuenta de algo. Y era que yo estaba atravesando por una muy fuerte depresión. Sí. Y cuando yo me di cuenta de eso, para mí fue muy fuerte porque yo pensé que los cristianos no caían en depresión, siendo sincera. Y yo estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, yo lo sé, porque me voy a casar en diciembre, porque tengo al hombre de mis sueños, porque dentro de lo que cabe no me falta nada, no me puedo quejar. Dios ha sido fiel y aunque no tengo muchas cosas,
Nuestro departamento está vacío, pero está lleno de amor y les digo algo, yo sé que no me va a faltar nada. Vivo con mucho contentamiento en esa área porque yo sé que Dios va a ser fiel, porque Dios ha sido fiel conmigo hasta hoy y con mi familia. Entonces yo no dudo que Dios va a ser fiel conmigo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo pensaba o estoy en el mejor momento de mi vida y yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo puedo estar en el mejor momento de mi vida y estar en depresión? ¿Cómo puedo ser una cristiana creyente de mucho tiempo que comparte, que tiene ministerio, que tiene grupos red, que en lo que muchos padres confían a sus hijos conmigo? ¿Cómo puede ser que yo esté pasando depresión? Esto no puede ser real. Y mientras me lo preguntaba a mí misma y intentaba sacudir la negación en la que vivía, yo empecé a tener muchos sueños. Y por 4 días seguidos yo soñé que yo llegaba a mi boda y yo sabía que era mi boda porque yo me veía de blanco y yo veía que llegaba el salón en donde va a ser mi boda, pero mi boda estaba vacía, no había nadie. Se escucha bien triste, ¿verdad? Y te cuento esto porque no te quiero dar lástima. Créeme lo que si alguien me conoce a mí sabe perfectamente que yo no soy alguien depresiva o demasiado como emocional, sino al contrario. Pero lo que te quiero decir es que te quiero abrir mi corazón. Yo 4 noches seguidas soñé que mi boda estaba vacía y que nadie iba. Qué fuerte, yo sé que se escucha bien trágico. Y eso fue la señal que yo necesitaba para entender que estaba en depresión y eso fue lo que me sacudió de la negación en la que yo vivía. Entonces, mientras yo estaba cada lunes en este curso, entendía más y más y Dios me hablaba más y más y me hacía entender que yo estaba en un proceso de depresión y que aunque yo quería negarlo en medio de todas mis actividades, de todo mi trabajo, de todo mi éxito ministerial o laboral o el que tú quieras, yo soy alguien que se echa muchas porras, ¿eh? O sea, los que viven conmigo saben que puedo estar triste un momento y en 5 minutos voy a estar en la cima, real. Yo así soy, esa es mi personalidad. Y yo no creas que ando llorando por los rincones, yo no soy esa persona. Yo me creo una persona muy exitosa y tú no me vas a tumbar de ahí, no me importa lo que me digas. ¿Sí me explico? Entonces, alguien puede decir que soy muy orgullosa, pero me tienen que conocer personalmente para entender la esencia, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que fue un proceso de varias semanas en las que Dios me habló y entendí que yo estaba en un proceso de depresión espiritual, depresión emocional y yo creo que depresión en mi corazón. Hasta que de pronto escuché una frase muy poderosa del pastor en el medio de este curso, en donde decía, si nada cambia a mi alrededor, pero yo cambio, todo cambia. Y yo decidí abrazar esa frase, decidí hacerla mía y entender que había muchas cosas, muchas heridas dentro de mí que yo no podía cambiar, pero que si yo cambiaba si yo trabajaba en mí misma, en mi interior, todo iba a cambiar. Había muchas cosas que yo no puedo cambiar, pero si yo cambiaba, si yo trabajaba en mi interior, todo podía cambiar. Y sabes, yo empecé a buscar a personajes que habían pasado depresión en la Biblia. Y oh sorpresa, yo que pensaba que la depresión no era para alguien cristiano, resulta que hubo personajes emblemáticos de los más importantes en la Biblia que han sufrido depresión. Por ejemplo, David, que fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, sus hijos los traicionaron, algunos de ellos murieron, otros mataron a sus propios hermanos. Y en Salmo 38:4 David dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. También otro personaje es Jonás. Él se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Su enfado fue tanto que llegó a preferir la muerte. En Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Otro personaje es Noemí.
Perdió a su esposo, a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Tanto que al regresar a su pueblo natal, pidió que la llamaran Mara, que significa amargura. También Job perdió a sus hijos, sus bienes, riquezas. Creo que es una de las personas que creo que más perdió. Y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. En ese momento se hizo tantas preguntas y llegó un punto en donde deseó no haber nacido. En Job dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebida, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Otro personaje es Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón. Así me contaron. Dios le había encomendado llevar un mensaje, pero nadie le hacía caso. ¿Alguien se ha sentido así? Mi mamá dice que así se siente todos los días cuando nos dice que limpiemos algo. Y él no tenía familia, era pobre y rechazado. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. Sin embargo, maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento, dijo Jeremías. Y mientras yo estudiaba acerca de estos personajes, yo me di cuenta de algo que posiblemente tú conoces, pero yo no lo había entendido o no había entrado en mi cabeza. Y es que la depresión no es pecado. La depresión no es pecado, pero los frutos y las decisiones que tomamos en medio de ella sí lo son. La depresión nos puede llevar incluso a desear no haber nacido como lo hicieron estos hombres de Dios. Pero debemos de entender que si la depresión no es pecado, no significa que nos vamos a quedar ahí. No podemos quedarnos ahí. La depresión, al igual que estos personajes de la Biblia, puede traducirse como dolor por traición. A lo mejor te traicionó tu mejor amigo, la persona en quien más confiabas. A lo mejor es un enfado por indiferencia al ver que tus hijos de plano no quieren hacerte caso. A lo mejor es la pérdida de tus seres queridos en medio de esta pandemia y de este tiempo tan complicado. Puede ser enfermedad mientras que oras y puede estar toda la iglesia orando y tú ves que la enfermedad sigue ahí. Pérdidas materiales, rechazo. Y déjame decirte que todo esto lo pasaron estos personajes de la Biblia. Pero debemos de entender que a pesar de que el pecado, de que la depresión no es pecado, no podemos quedarnos ahí. Debemos de seguir avanzando. Por eso el mensaje de hoy se llama Crónica de una cristiana en depresión. Y esa cristiana soy yo. Espero que te sientas identificado conmigo. La depresión no es pecado, pero sus frutos sí. Me encanta la historia de Elías y la sentí tan personal en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice que debido a la maldad de Baasa y el pecado de Israel, Dios envía a Elías a hablar sobre el juicio de Jehová. Y Elías ora por sequía. Entonces, voy a intentar ser lo más práctica posible porque son varios capítulos de Primera de Reyes y te lo voy a contar así. Dios envía a Elías a hablar a Israel porque había tanto pecado que debía caer el juicio de Dios, porque Dios es un Dios que te ama, pero también es un Dios de juicio. Entonces Dios envía a Elías y Elías va y ora por sequía y le dice al rey, ¿sabes qué? Va a haber sequía. Entonces el rey se ira o se enoja tanto que empieza a perseguirlo. Entonces Elías corre y se esconde. Di conmigo, se esconde. Y sabes, esa es una de las características número 1 de la depresión. Te escondes y estás en negación, ¿no? Pero te escondes. Entonces él fue y se escondió y llega a Kerit. Kerit era un río y Kerit viene del hebreo que significa cortar, trozar, aislar. Él se fue a aislar a Kerit, que era un río, y en medio de que él estaba huyendo porque tenía miedo, entra en una temporada de sequía por la que él había orado. Entonces Dios empieza a alimentarlo a través de cuervos, que sabemos que son un animal impuro, pero por las mañanas y por las noches viene un cuervo a alimentarlo. Wow, ¿no?
Además, él podía tomar agua del río, pero resulta que después de algunos días el río se seca por la sequía que había en esa temporada. Entonces él va y va a Sarepta. En Sarepta él es alimentado por una viuda que no tenía nada. Y Dios lo envía a que le diga a esa viuda que lo último que le quedaba de comida para ya morir con su hijo, primero debía de darle de comida a él. Entonces, esta viuda entiende el mensaje y le da primero alimento a él, después a ella y a su hijo. Y Dios multiplica y bendice a esta viuda. Ahora que no todo es bello en esta vida, porque más adelante su hijo muere. Y de pronto viene Elías y ora por él y lo resucita. Y más adelante, esta mujer obviamente que entró en crisis, ¿quién puede superar la pérdida de un hijo? Pero Elías ora y lo sana, y además dice que esta mujer ya nunca padeció. O sea, Dios la bendijo en abundancia. Después, mientras está con esta mujer en Sarepta, Dios envía de regreso a Acab a orar por el fin de la sequía. Recuerda que Elías estaba huyendo, porque lo estaba huyendo de la oración que había hecho por la sequía. Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que regreses otra vez a Israel, porque quiero que ores para que la sequía acabe. Pero obviamente que imagínate todo el hambre que significa una sequía, toda la pobreza, toda la necesidad. Y yo me imagino que a Elías lo querían linchar, ¿no? Entonces Dios lo envía de regreso a Israel. Regresa a Israel y busca a Acab para orar por la sequía. Pero de pronto, ahí les voy, un momento. Entonces Dios envía de regreso a Acab para orar por el fin de la sequía. Y Acab, Dios envía a Elías para orar. Y Acab, que era el rey de ese momento, el rey, le dice, ¿sabes qué? Yo no creo, él estaba obviamente súper enojado porque la sequía era tanta. Y recuerden que Acab había hecho que todo Israel adorara a Baal. Además viene Elías y le dice, ¿sabes qué? Voy a orar para que la sequía acabe. Pero al final hubo ira y él dice, ¿sabes qué? Dile a todos los profetas de Israel que nos vemos en el monte Albán. Entonces, en el monte Carmelo. Entonces Elías pide reunir a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y reúne a los profetas. Y está esta escena que a lo mejor muchos hemos escuchado, en donde le dice, si Baal es tan poderoso como tú dices, y tu Dios es tan poderoso, haz un holocausto, haz y que él traiga fuego del cielo. Los profetas hicieron y deshicieron. Hicieron las miles oraciones, todos los rituales que te puedes imaginar, y Baal nunca contestó, nunca cayó fuego. Y Elías hasta se burló de ellos. Mientras tanto, él puso su altar y hasta dicen que le echó agua, o sea, les dio un montón de ventaja a los israelitas o a los que estaban adorando a Baal. Y en medio de eso, Dios responde a la oración de Elías y trae fuego, y un fuego que consumió todo. Gracias a eso todos quedaron asombrados por el rey de Elías o por el Dios de Elías y deciden pues adorarlo o se arrepienten. Pero en medio de todo eso, Elías decide mandarlos matar, o bueno, los mata a todos los profetas. Entonces, en medio de todo eso, después de haber demostrado el poder tan increíble de Dios al caer un fuego tan tremendo que consumió todo, Elías ora para que la sequía acabe. Y en medio imagínate que era una sequía, no había nada, y él empieza a orar por la lluvia. Y dice que su siervo envió a su siervo 7 veces a revisar si había llovido, si venía una nube de lluvia, 7 veces. Y a la 7ª vez encuentra una nube como la palma de su mano y viene y acaba la sequía. Por segunda ocasión, por lo menos en ese día, porque ya había respondido muchas veces Dios responde a la oración de Elías y hace un milagro sobrenatural. Ahora, cuando acaba la sequía y empieza a llover, resulta que otra vez lo quieren matar,
porque al ver a Acab que Elías había matado a todos los profetas, va y deciden mandarlo matar. Entonces él huye al desierto por 40 días, 40 días, hasta llegar a Beerseba, en donde él huyó. Entonces dice que en Primera de Reyes 19:3, Elías, en muchas versiones dice que Elías entra en depresión. Y en medio de su depresión, en medio de 40 días caminando en el desierto, dice la Biblia que se tiró junto a un árbol y que estaba ya en sus últimas, porque yo me imagino que pues estuvo difícil la caminada, pero había tanta aflicción sobre él que él le dice: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Él llegó a Horeb, que significa destruido o desolado. En Horeb, Dios fortaleció su espíritu. Pero déjame decirte algo. Muchas veces nosotros estamos buscando, en medio de la depresión perdemos la esperanza y perdemos de vista todos los planes que Dios tiene para nosotros. Y en medio de caminar 40 días sobre el desierto o en el desierto, Elías empieza a pedir que ya no haya más. Le dice: Dios, quítame la vida, no tiene sentido. Dice: yo no soy mejor que mis antepasados. Y sabes, él no solo estaba en una crisis emocional, yo me imagino que física, pero también estaba en una crisis espiritual, porque él dice: yo no soy mejor que mis antepasados. Después de haber sido usado por Dios, después de haber hecho que una sequía acabara, que cayera fuego, que consumiera todo, después de haber hecho tantos milagros, él le dice: ¿sabes qué? Ya quítame la vida, yo no soy mejor que mis antepasados. Y ahí es en donde tú te quedas: ¿what? Pero al final él estaba siendo perseguido y estaba solo. Entonces, lo que me encanta de la historia de Elías es que a pesar de que él pide que su vida acabe, Dios no lo permite. Y en medio del desierto, cuando llega al monte de Horeb, Dios le da alimento una vez más. Por segunda ocasión, en medio de la nada, Dios alimenta. Y dice que un ángel lo despertaba y le decía: Elías, despierta, necesitas comer, come. Y lo despertó 2 veces. Y en la segunda ocasión el ángel le dice: tienes que agarrar fuerzas para que puedas salir adelante. En medio de la crisis más grande que tuvo Elías, Dios siempre le dio un mensaje de esperanza. Dios siempre le dio un mensaje de futuro. Dios siempre le dio un mensaje en donde su ministerio iba a seguir. Lo que me encanta por segunda vez de esta historia, además de lo que ya te comenté, es que Elías pierde la esperanza, pero no pierde su ministerio. Pierde la esperanza en su ministerio, piensa que su ministerio a lo mejor acabó, pero Dios tiene muchos más planes para él. En Segunda de Reyes 19:9, o sea, 6 versículos después, dice que Dios permite que Elías desahogue todas sus frustraciones al meterse en una cueva. Entra en una cueva y Dios permite que Elías se desahogue. O sea, cuenta todo. Le dice: Dios, por favor, me están persiguiendo, nadie me escucha, siguen pecando, está mal. Mira, yo hice miles de milagros y aún así las personas no se arrepintieron. Yo he hecho tantas cosas y aún así las personas no lo valoran. ¿Alguien se siente identificado? Y Elías, en medio de todo, empieza a desahogarse con Dios. Y Dios inmediatamente le dice: sal de ahí. Y dice, déjame leer aquí, dice Segunda de Reyes 19:9, dice: allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. ¿Cuál era su aflicción? Número 1,
ya el pueblo ha hecho todo lo malo, nadie me hace caso, casi casi le dice, ¿no? Número 2, estoy solo, ya han matado a todos los profetas, solo quedo yo. Y número 3, me están buscando para matarme ya. Y en el siguiente versículo, Dios le dice, sal de ahí. Y Dios me decía a mí, Ale, sal de ahí, sal de ahí, sal de ese momento, sal de ese momento tan complicado que tú crees que estás pasando. Y en Primera de Reyes 19:11 dice, vamos, ustedes pueden, creo que sí lo tengo. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Imagínate qué tan fuerte fue ese viento que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio, una voz apacible, dice en otra traducción. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En otras versiones dice, de inmediato, Elías reconoció que en ese silbido apacible, que en ese ruido delicado del silencio estaba Dios. Y en el siguiente versículo, Elías le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios lo envía de nuevo a Israel para que él unja a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su nuevo amigo y sucesor. Ahora, de acuerdo a esta historia, que entiendo que estuvo un poco larga, te quiero dar 3 cosas acerca de la depresión que Elías nos enseña. 3 enseñanzas acerca de la depresión de acuerdo a Elías. La número 1 es que la depresión es permitir que nuestras heridas y dolor venzan nuestra fe. Si tú hasta este punto crees que nunca jamás has pasado por depresión y que nunca la pasarás, hoy te voy a dar 3 conceptos acerca de depresión que Elías nos enseña. Y la 1 es que depresión es permitir que nuestras heridas y dolor venzan nuestra fe. ¿Sabes? A veces estamos tan heridos y creemos que lo que nos han hecho es tan grande que Dios no va a poder sanar. Había tanta soledad en mi vida que yo pensaba que mi boda iba a estar sola. La depresión es cuando permitimos que nuestras heridas sean más grandes que nuestra fe. ¿Sabes? Todos vamos a ser heridos, todos vamos a ser traicionados, a todos nos van a fallar, pero nosotros creemos en un Dios que sana, que redime y que restaura. Y debemos de creer que nuestra fe es más grande que cualquier herida. No importa lo que te hayan hecho, incluso no importa si tú crees que Dios mismo es quien te hizo daño o quien te hirió. Tu fe es más grande. En lo que creemos es más grande que esa herida que crees que Dios te hizo. Sé que es sensible este punto, pero yo creo que como cristianos debemos de buscar no solo madurez en nuestro carácter, sino también en nuestras emociones y en nuestro corazón, en nuestra alma. El rechazo de Ahab al pueblo de Israel ante el mensaje que Elías tenía le hizo tanto daño que perdió la fe de lo que Dios podía hacer con Israel. Él le dice, Israel no me hace caso. En otras palabras, ¿no? En el lenguaje actual, moderno, básicamente Elías le dice a Dios, Dios, ya me harté de Israel, no me hacen caso. Yo les digo y les digo y les digo y les digo y no me hacen caso, nadie me hace caso a mí ya. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, que tú me dijiste y no se arrepienten, no se arrepienten. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estaba tan herido por el rechazo del pueblo de Israel que se le olvidó el Dios poderoso que puede restaurar y que podía restaurar. Incluso se le olvidó que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios.
No importa el pecado de ese momento, Dios había escogido al pueblo de Israel y tú y yo somos parte de él. Entonces, Elías perdió de vista que el plan de Dios es más grande que sus heridas. No debemos de perder de vista que lo que hoy nos duele no es más grande que el plan que Dios tiene en medio de esta temporada. El segundo concepto es que depresión es creer que nuestros problemas son más grandes que las promesas de Dios. Muchas veces yo me he sentido en un problema tan grande que olvido las promesas de Dios. Y yo creo que basta con abrir la Biblia para entender y para leer cada una de las promesas que Dios nos da. Dios te dio muchas promesas, pero algunas ni las conoces. Debemos de ser creyentes que buscan en la palabra las promesas de Dios. ¿Sabes? Me encantó un versículo hace semanas que decía en una versión: Dios protege todo lo que me pertenece. Y cada que termino uno de mis eventos en donde mis herramientas son utilizadas, yo salgo de mi evento y digo: Dios protege todo lo que me pertenece. Y no te voy a decir que no le dan mal uso, pero yo entiendo que las promesas de Dios debemos de vivir cada día repitiéndolas. Escúchame, Dios te prometió que tus hijos iban a ser salvos. Dios te prometió sanidad. Dios te prometió restauración en tu familia. Dios te prometió incluso que a lo mejor iba a tener al hombre de tus sueños. Posiblemente no lo has visto, pero está cerca de ti. Entonces, Dios lo prometió y debemos de aferrarnos a esa promesa. A veces pensamos que los problemas que estamos atravesando son tan grandes que no hay promesas. ¿Sabes? En medio de esta temporada ministerialmente olvidé todas las promesas que Dios había puesto en mí porque pensaba que lo que estaba atravesando era tan grande que no lo iba a poder soportar. Yo pensaba que el equipo de nuestra iglesia no iba a soportar el medio de una pandemia en donde a lo mejor no iba a haber personas en la iglesia. Yo pensaba que como iglesia no íbamos a poder atravesar un momento tan complicado como que en nuestra iglesia no hubiera voluntarios. Yo pensaba que como equipo no íbamos a lograr mantenernos al margen de un nuevo mundo digital en donde la iglesia pudiera crecer. Pero déjame decirte algo, las promesas de Dios son más grandes que nuestros problemas, son más grandes que nuestras limitaciones. Y en medio de todos esos problemas, las promesas de Dios son más grandes. Y Dios prometió que Dios iba a ser una iglesia como nosotros, punta de lanza, y lo ha hecho. Y si tú me preguntas cómo, no lo sé, porque realmente sí creía que nuestras limitaciones eran más grandes. No sabíamos cómo, pero Dios trajo a las personas correctas. No sabíamos cómo realmente y no estaba en nuestras capacidades, pero Dios lo hizo. Lo que creía que era injusto le impedía ver cómo Dios tenía promesas por cumplir en su vida y en Israel. ¿Sabes? Elías creía que era injusto ser perseguido porque estaba siendo perseguido y estaba en una crisis en donde creía que ser perseguido era tan más grande que las promesas que Dios le había hecho a él y los planes que tenía con él, porque él le dice: oye, me estoy solo aquí. Estoy solo, todo lo que he hecho no tiene sentido para nada. Aquí estoy solo, no hay nadie y además de todo me están persiguiendo y me van a matar. Se le olvidó todo lo que Dios le había prometido, todas las promesas y los planes que Dios tenía para él, y además se le olvidó todos los planes y promesas que tenía para el pueblo de Israel. Como tercer punto, la depresión es vivir en mi pasado y morir a mi futuro. Una persona que está atravesando depresión no tiene esperanza en el futuro. Vive el hoy y además lo vive atado a su pasado. Los deseos porque Dios hiciera algo como lo había hecho antes le impedía poder disfrutar de lo nuevo que Dios quería mostrarle. Déjame te explico algo. Muchas veces estamos tan anclados al pasado que estamos viviendo en nuestro pasado y morimos al futuro que Dios tiene para nosotros. Imagínate que el pastor hubiera dicho: no, ¿para qué compramos cámaras? No, vamos a hacerlo con mi celular. O no, yo voy a predicar
voy a hacer un artículo porque soy muy bueno escribiendo. Voy a hacer un artículo y lo voy a publicar en Facebook y todas las personas van a poder ver el artículo. ¿Dios hubiera usado el artículo? Yo pienso que sí. Pero debemos de renunciar a nuestro pasado para abrazar el futuro. Elías estaba tan acostumbrado a que Dios hiciera cosas esplendorosas, magníficas, gigantescas, que Dios le tuvo que demostrar que él estaba en el silencio también. Porque él le dice, trajo un viento tan grande que piedras se quebraron y hubo un increíble, muchos vientos. Después trajo un terremoto, después trajo fuego. Hizo todo eso para mostrarle a Elías que Dios podía estar en el silencio también. Posiblemente Elías prefiriera o pensaba que Dios iba a hacer un milagro extraordinario, sobrenatural, magnífico para decirle a Elías lo que le quería decir. Pero Dios le mostró que él no solo estaba en las cosas escandalosas, él estaba también en el silencio. Y sabes, fue tan difícil para mí entender que Dios estaba también en medio del silencio conmigo. Que aunque yo no estaba escuchando la voz de Dios, Él estaba en el silencio conmigo. Y que su voz apacible, que era un silbido silencioso, podía hablar a mi corazón y decirme que Él tenía cosas nuevas para mí. Puedes tener una vida llena de todos tus sueños, pero estar viviendo en depresión, claro. Yo apenas voy a iniciar mi nueva vida y futuro, si alguien me lo pregunta, era lo que me sobraba. Pero la depresión espiritual y emocional es tan real. Y déjame decirte algo, es parte de la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Quedarnos ahí. Porque 2 veces Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí abajo del árbol? Y después se mete a una cueva. ¿Qué haces aquí en la cueva? ¿Qué haces aquí? Y Elías nunca le dijo qué hacía ahí. Él solo le decía, no, es que Israel, es que esto, es que lo otro. Y yo creo que así está Dios, ¿no? Diciéndonos, ¿por qué sigues en depresión después de 2 meses? ¿Por qué sigues en depresión después de 2 años? Tienes un año de pandemia en depresión y no has podido salir de ahí. ¿Qué haces ahí? Yo pienso que Dios está diciendo ahí. Y sabes, Dios me lo dijo a mí, yo lo escuché. Yo siento como Dios me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en medio de la depresión? ¿Qué haces aquí sin poder sanar tu alma, sin poder perdonar libremente? ¿Qué haces aquí atada a las heridas que antes te lastimaban? ¿Qué haces aquí atada a los prejuicios de las personas que ni te conocen? ¿Qué haces aquí atada a la sombra o a la imagen de un papá tan grande? No estés atada. ¿Qué haces aquí? Yo no quiero que estés en tu pasado. Yo quiero un futuro nuevo para ti. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Posiblemente tú tienes un concepto de depresión diferente. A lo mejor tú estás en una depresión porque perdiste a algún familiar. A lo mejor tú estás en depresión porque no has conseguido cumplir todos los sueños que creías que Dios tenía para ti. Pero déjame decirte hoy, Dios te está preguntando, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Yo tengo una palabra para ti. ¿Qué haces ahí? ¿Sabes? Al salir de nuestra depresión, Dios nos da algunos regalos. El número 1 es tareas por hacer. Cuando Dios habla con Elías en medio del viento, del terremoto, del fuego y después la voz apacible, y ahí está Dios, y Elías puede discernir que en el silencio está Dios, automáticamente cierra, o bueno, dice que tapó sus ojos con su manto y corrió a esconderse a la cueva porque entendió que ahí estaba Dios. E inmediatamente Dios le dice, inmediatamente Elías le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, tienes muchas cosas por hacer, regresa a Israel. Tenemos muchas tareas por hacer y en medio de nuestra depresión, en medio de estar estancados, Dios nos pregunta, ¿qué haces aquí? Porque tengo muchas cosas para hacer contigo. Tengo muchos sueños por cumplir contigo. ¿Qué haces aquí? Tengo muchas tareas por hacer. ¿Sabes? A Elías, Dios lo envía a cambiar o a
llamar a los nuevos reyes. Y sabes, independientemente de mis emociones de este momento, Dios tiene un propósito para mí. Posiblemente Elías no estaba en su mejor momento, pero entendió que era Dios quien le decía que debía salir de ahí. El segundo regalo que la depresión o que Dios nos da al salir de la depresión es que nos da amigos y sucesores. Hasta ese momento Elías creía que estaba solo. Sí, ¿no? Lo dice varias veces. Aquí estoy solo, huyendo y solo. Y Dios le envía no solamente a nombrar al nuevo rey de Siria y al nuevo rey de Israel, sino que también le envía a nombrar a Eliseo como su nuevo aliado, amigo y sucesor. ¿Sabes? Yo pensaba que estaba sola. Y el COVID me enseñó que no estaba tan sola como yo creía. Porque en medio de yo estar aislada y de estar perfectamente bien dentro de lo que cabe sin síntomas, yo pude, todo el día me llegaban llamadas. No te voy a decir que de cientos de personas. Y sabes, sería mentirosa si te digo que todas las personas que yo esperaba me llamaron. No, pero déjame decirte que Dios me sorprendió con muchas llamadas y con muchos regalos. Mi familia está aquí. Todos los días me llegaba algo, todos los días, y de personas en específico. Dios me dio una mentora que todo el día hablaba conmigo y me hablaba cada que podía y estaba conmigo siempre y oraba y me alimentaba y me presionaba por leer. Me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, viendo Netflix. Me decía, no, ponte a leer. Y me ponía a leer la Biblia. Y de pronto después me hablaba, ¿qué estás haciendo? Otra vez viendo Netflix. No, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Y me presionaba tanto por crecer. Y en medio del COVID yo me di cuenta que el COVID sí podía afectar mi vida, pero que yo no iba a ser la misma cuando saliera. Y solo Dios pudo trabajar eso cuando yo estaba rodeada de las personas correctas, cuando las personas correctas llegaron a mi vida. ¿Sabes? Yo pensaba que estaba sola. Como les dije, hasta soñaba con eso. Pero en medio del COVID me di cuenta cuántos amigos tenía y cuántas personas estaban al tanto de mí, orando, preguntándome cómo estaba, enviándome comida. Y sabes, Elías fue algo así. Él se sentía solo y al salir de su depresión, entender lo nuevo de Dios y salir por tareas que hacer, él encuentra a Eliseo, quien iba a ser su mejor amigo y su sucesor. Ay. Además de eso, en medio de su salir de depresión, recuerdan que les dije que él pensaba que él era el único profeta y que él pensaba que ya no quedaba nadie más y que Israel era un pueblo que nomás no y todo. Dios le dice, ¿sabes qué? En medio de todo tu trabajo, en medio de que tú creías que nadie te escuchaba, 7,000 hombres no doblaron sus rodillas ante Baal. Y no sé si está aquí, pero yo le quiero decir a la pastora Maye que en medio de esta temporada 7,000 hombres no han doblado sus rodillas y que así como Elías a lo mejor en medio del proceso no veía cómo las personas respondían, Dios está trabajando en medio de los jóvenes y Dios va a cumplir sus promesas y aunque ahorita no lo vemos, va a ir un momento donde lo vas a ver. Y yo sé que muchos jóvenes están siendo transformados y que tu trabajo está siendo bien visto por Dios. Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué? En medio de esta temporada complicada, 7,000 hombres no doblaron sus rodillas. ¿Sabes el alivio que fue eso para Elías? El decir, bueno, todo no fue en vano. O sea, porque 7,000 hombres no significaban 7,000 hombres. 7,000 hombres significaban que esas personas iban a tener descendencia y que el plan de Dios para Israel no iba a acabar. Y ahora, por si te fuera poco, déjame tirarte la última bomba antes de irme. Es que el tercer regalo que Dios nos da al salir de la depresión es un nuevo final a nuestra historia. Antes, Elías, ¿recuerdan cuál fue la oración de Elías a Dios cuando estaba en plena depresión? Quítame la vida, ya mátame.
no tiene sentido mi vida, mi ministerio no ha tenido los resultados que han tenido mis padres, las cosas no han sido como yo pensaba, quítame la vida, ya mejor mátame. Te voy a decir una cosa que yo también la aprendí mientras estudiaba. Elías es uno de los 2 hombres del Antiguo Testamento que jamás murió, fue arrebatado. Y en Apocalipsis dice que cuando Dios venga, Él va a venir, y la historia de Elías aún no termina. Boom, di conmigo, a ver, di conmigo, boom. Si a ti no te cayó la bomba, estás dormido, hermano, estás dormido, escucha la transmisión en el de las 12. Dios no ha terminado tu historia. Y aunque tú en algún momento le has dicho, Dios, ya quítame la vida, no tiene sentido, mi ministerio no está haciendo lo que yo pienso, mi familia no está haciendo lo que yo pienso, mi matrimonio no estaba haciendo lo que a mí me prometieron, la vida no me ha dado los resultados que yo esperaba. Y hay hubo un meme estos meses con los jóvenes, muy malo, pero la verdad es que decía, ya mejor mátame, y estaba así como un bonito así, y es chistoso, pero muchas veces lo hemos pensado como, ¿para qué sigo aquí batallando, Dios? Alguien lo ha dicho como una expresión, y es una expresión muy mala, pero ni modos, somos un poco pecadores. Pero sabes, en medio de tu depresión y de tus ganas de que ya acabe la historia, Dios te dice, mi historia continúa. Y yo tengo el mejor final para ti. Elías pensaba que su final iba a ser muerto en el desierto, en medio de la nada, que Dios iba a quitar su vida. Pero Dios no solamente usa su ministerio, le da nuevas amistades, le da un nuevo ministerio, sino que aparte le da una historia sin fin. Qué increíble Dios. ¿Sabes? Ese es el Dios el que yo creo. Un Dios que a pesar de que hemos tenido ganas de que la vida acabe, Dios nos dice, no, mi reina, no es así la cosa. Los planes que yo tengo para ti son mejores. Y déjame decirte algo. Yo sé que aquí debe de haber muchas personas que están pasando por un momento muy depresivo. Y a lo mejor hoy sientes un silencio. No sientes a Dios, no escuchas su voz, porque no le escuchas como antes le escuchabas. Pero déjame decirte algo, Dios cambia las formas, pero Dios te está hablando en un silbido apacible. En medio del silencio, Dios te está hablando y Dios te está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué sigues aquí? Yo tengo mejores planes para ti. Yo estoy trabajando, tu ministerio no ha sido en vano, las cosas que has hecho por mí no han sido en vano. Yo estoy trabajando en medio de la oscuridad, en medio del silencio, detrás de escenas. Yo estoy trabajando y tu ministerio está siendo escuchado, tu vida está siendo publicada, o más bien ha sido como impulsada, está siendo impulsada, y tu historia apenas va a empezar. ¿Sabes? Yo estoy convencida que la historia de Elías apenas va a comenzar, porque todavía falta todo lo que nos queda en la eternidad. Y estoy segura que así como yo pensaba hace meses que mi historia ya no tenía final, que mi ministerio ya no tenía potencial, déjame decirte algo, Dios cambió mi historia y Dios va a cambiar tu historia si tú lo decides. ¿Sabes? Nuestro corazón es tan importante, y nuestra alma, la sanidad de nuestra alma, nuestra madurez en cuanto a emociones es tan importante como nuestra madurez espiritual. Y déjame decirte algo, en medio del silencio y en medio del desierto, Dios quiere despertar tu espíritu, Dios quiere darte un nuevo propósito, Dios quiere alargar tu historia y darte un nuevo final. ¿Por qué no te levantas? Ponte de pie. Y si tú estás viendo esta transmisión, quiero que sepas que toda la noche oré para que Dios llegue a tu vida a través de esa pantalla y que tu historia sea cambiada, porque Dios tiene el poder y Dios tiene los planes para cambiar tu historia. ¿Por qué no oramos? Señor, te doy gracias por este mensaje, gracias porque tú hablaste hasta lo más profundo de mi corazón, de mi espíritu, Dios. No importa cuáles sean mis circunstancias, si hay un cambio en mí, si hay un cambio en mi corazón, en mi espíritu, todo cambia, Dios. Ayúdanos a entender, a percibir tus silencios como tu voz apacible. Ayúdanos a entender que una temporada, 40 días en el desierto, en donde huimos y corremos y vienen problemas y tenemos pérdidas y nos traicionan y nos dañan y nos hieren y nos lastiman, en donde muchas veces
depresión no es pecado, pero las decisiones malas que tomamos en medio de ellas sí lo son, Dios. Ayúdanos a ser creyentes, que podamos ser sensibles ante tu voz, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ve a lo más profundo de los corazones. Quita el polvo, el peso que a lo mejor tienen, y ayúdanos a entender y a poder ser sensibles ante el mensaje de hoy, Dios. Ayúdanos a que esta semana podamos escuchar tu voz, podamos desempolvar nuestro espíritu, nuestro corazón, y podamos correr a ti, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos a buscar la sanidad que nuestro corazón necesita, a correr a ti, Señor. Ayúdanos a entender que tu mensaje y que tu propósito es nuevo, aún en el hoyo más profundo de nuestra depresión. Tú nos quieres sacar, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irme, si tú nos visitas por primera vez, a pesar de que esta es la historia de una cristiana que está en depresión, déjame decirte que miles de personas hoy en día aquí se quitan la vida por depresión. Y viene Dios y nos dice: ¿sabes qué? Yo tengo planes para ti. En medio de toda tu tristeza, en medio de todas tus heridas, en medio de todo tu rencor, yo tengo planes para ti. ¿Y por qué no haces esa oración de fe? Esa oración no te asegura que no vas a pasar depresión, pero sí te asegura un futuro eterno en el cielo. Y créeme lo que es mejor estar dentro que quedarte con la duda. Así de fácil. Así que ¿por qué no repites esta oración? Solo la tienes que leer, está en las pantallas, en la transmisión. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme hoy. ¿Por qué no continuamos con la reunión?